Hola, buenas noches a todos y gracias por estar aquí en este cineforo que vamos a hacer esta noche en torno a la película The Sound of Freedom. Quiero agradecerle infinitamente a dos personas muy queridas, Sara Rofé y Luis Bond. Gracias por atender aquí a la invitación de Cultura Mundis para poder compartir. Pienso que más que una película para que discutamos, algo que puede ser de distracción, etcétera, etcétera, pienso que es un deber moral y ético hablar de esta película, que es algo que nos compromete a todos, nos implica a todos, especialmente en este mundo en que estamos viviendo. Sara me comentaba algunos aspectos antes de empezar que realmente son tremendamente preocupantes. Ya nos enteraremos de esto porque ella está metida en el caldero. Y es un poco, por lo cual siempre la opinión de Sara Rofé nos interesa, pero aquí es doble el interés de su presencia. Y Luis, bueno, por su sapiencia que tiene no solamente en el campo cinematográfico, sino desde sus estudios y su profundización en el campo de la psicología profunda. Como una muy breve introducción, porque lo que nos interesa es entrar directamente en materia, yo quería darles algunos datos curiosos que el director Alejandro Monteverde, tomó la idea de un programa de noticias, 60 minutos, donde él lo grababa y hablaba sobre el tráfico de niños. Y de hecho, él tenía la idea junto con el guionista para hacer una historia, un guión que fuera ficticio. De hecho, él comenta para Vanity Fair que probablemente si hubieran hecho el guión ficticio, no hubiese ocurrido la cantidad de idas y venidas que ha tenido esta película y el escándalo que lo ha rodeado. Como todos saben, o los que han podido verla o lo que han leído, gira en torno a la historia de Tim Ballard, un ex agente especial de seguridad nacional que trabajó en una organización, Operation Underground Railroad, que trataba de rescatar a niños con niños traficados, y se dice que rescató a 123 personas traficadas, de los cuales 55 eran niños. Pero toda esta información yo prefiero que la escuchemos de voz de Luis Bond. Luis, vamos a ser esta vez maleducados. Siempre hacemos ladies first, pero en este momento vamos a hacer Luigi's first, para que nos dé la introducción desde la. Ya te desmuteo, Luis, qué raro, Luis Bond, Luis Bond. A ver, ya, Luis. Gracias. Sí, porque no me dejaba el host solamente te habla. Es parte de un complot internacional que te quisieron mutear. No lo digas mucho porque esta película precisamente viene con una cantidad de ruido alrededor, teorías de conspiración, etcétera. Hay como muchas aristas donde nosotros podemos cortar, ¿no? Vamos primero con los hechos. Es una película que tardó 8 años en poder llegar a cartelera. Estamos hablando de 3 años en todo un tema de producción, estuvieron recaudando fondos. Es una película de bajo presupuesto, y cuando hablo de bajo presupuesto no lo digo de manera peyorativa, sino lo estoy diciendo que es una película que no tuvo demasiado dinero. Estamos hablando de 14 millones de dólares. Más o menos para ponerlos en contexto, una peli de Woody Allen, que él suele trabajar con presupuestos bastante reducidos, pocas locaciones, Meryl Streep no le cobra nada, está más o menos rondando unos 20 millones. Esto costó menos. Y cuando nosotros vemos la factura de la película, que bueno, tiene múltiples locaciones, se desarrolla entre Colombia, México, también tiene una parte en Estados Unidos, y además es una especie de thriller, pero más hacia el drama que el thriller. Pues evidentemente no se ve como una y se siente como una película de 14 millones, se siente como una película mucho con un presupuesto mayor.
todo vamos a decir, el ruido alrededor de ella es porque a pesar de haber tenido 5 años ya lista, pues mucha gente comenzó a darle la espalda. De hecho, originalmente Fox había comprado los derechos para poder distribuirla. Recuerden que Fox fue comprada por Disney y Disney engavetó la película. Entonces todo esto comenzó una especie de bola de nieve a correrse de hay personas que no quieren que la película se vea. Y esa ha sido también parte, vamos a decir, de la campaña que la película ha ido construyendo para, bueno, para hacer ruido. Y fíjate que estamos acá precisamente hablando de ella, casi 100 personas conectadas. Tal cual como lo habías comentado, esto es una historia que está inspirada en una historia real y parte de algunos fragmentos de una historia real que está vinculada con las operaciones que ha hecho Tim Ballard, que es el personaje que le da vida a Jim Caviezel. Jim Caviezel lo recordarán porque él hizo El Conde de Montecristo y, bueno, hizo a Jesús en La Pasión de Cristo. Un personaje también bien particular, después hablaremos de él y de las declaraciones tan controversiales que ha dado él, tanto como Verástegui, que es uno de los actores y productor, pero básicamente la historia, cuando tú ves el tráiler, pareciera que te están vendiendo una especie de película de acción a lo, no sé, Tom Clancy, Jack Reacher, pero realmente es un drama, y eso no ha sido contraproducente, que es lo que uno pudiese pensar como público, sino todo lo contrario. La película ha sido un boom en taquilla. Es una película que se estrenó el 4 de julio y todavía hoy las funciones siguen agotadas. Ya pasó la barrera de los 100 millones. Le pasó por encima a Misión Imposible. Está sobreviviendo a Oppenheimer y Barbie. Y eso habla precisamente de todo lo que está alrededor de ella. Innumerables la cantidad de entrevistas, podcasts, artículos de prensa que se han hablado, que se han dedicado a ella, porque bueno, es una película que independientemente de sus valores cinematográficos, lo voy a decir, no es una película perfecta. Creo que la primera hora de película, que por cierto es la que está inspirada en un hecho real, está chévere. La segunda hora está mucho mejor y es la parte que tiene como más ficción. Pero independientemente de esto, son las películas que abren la palestra para que haya una conversación. Y desde ese lugar la celebro muchísimo porque además es un tema importantísimo que tenemos que estar discutiendo. Sí, Luis, de hecho, cuando uno lo empieza a ver, te confieso que en los primeros 15, 20 minutos yo dije, bueno, esto es low budget y aparte muy mal, la cinematografía pésima, ¿no? Sí, sí. Pésima, pero como tú dices, va evolucionando hasta atrapar. Sara Roffé, psicóloga, trabajaste con el sheriff en Broward durante 18 años y esto para ti es el día a día. Ya entraremos a que nos cuentes un poco por qué lo que estoy comentando, pero ¿qué te pareció la película a ti, Sara? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Johnny, por tenerme aquí con una audiencia tan espectacular. Por ahí vi unas caras, Alicia Pines, de gente que hace años que no, con muchísimo cariño. Estoy tratando no Pachaco, de verdad que muy lindo. En relación a la película, te voy a ser sincera, me costó muchísimo verla. La vi como que creo que en 8 pedazos. Tuve que adelantar cosas porque me pegan. Si bien, como dices, tengo más de 18 años trabajando con abuso infantil en el área de investigaciones de abuso aquí en el sur de la Florida, ver este tipo de cosas se me paran los pelos. Uno no se puede acostumbrar a este drama. La película me parece que tiene un objetivo muy válido, que es traer alerta, un despertar a la comunidad. ¿Perdón? No, que te comentaste por un momento, pero hay que recordar que donde estás hay una tormenta y estas cosas pueden pasar. Sí. Me parece que el objetivo de la película lo logra conectar con los sentimientos del espectador. Es muy real. Hay cosas que son... Me acaba de entrar una alerta por el teléfono. Ahora nos llegan los alertas cuando
secuestran a niños cuando hay niños perdidos. Acaba de entrar una alerta aquí en la Florida. Son cosas que lamentablemente suceden, han sucedido y siguen sucediendo. Me parece que el objetivo de la película lo logra. A nivel cinematográfico, cierto que hay cosas que son muy exageradas, el rescate en el medio de la jungla colombiana, tú sabes, pero bueno, es película al fin, pero como decían ustedes, está basada en una historia real, es una historia verídica. Y por supuesto, al traerla a la pantalla, pues hay que ponerle detalles que la hagan más sustanciosa, pero yo creo que no hay que añadir mucho para realmente expresar la tragedia y el drama que representa la trata humana. Tú muy bien lo acabas de mencionar, Sara, cuando dices, divides también la película en una primera y una segunda parte, cómo la primera parte te tocó y cómo la segunda parte ya ves la construcción del guión. Luis, ¿qué pudieras tú hablarnos en cuanto a la cinematografía, al guión, a un poco lo que conoces además de los temas conspirativos que rodean el film? Bueno, la película a mí me dejó, o sea, bastante como me polarizó, ¿ok? La película en sí misma, no lo que se desprende de la película. Siento que la primera hora, que es la hora que está basada en hechos reales, de hecho cuando termina la película te ponen como típica historia de la vida real, imágenes de la operación que hicieron, o sea, eso también es como un valor agregado, pero siento que la primera hora está llena de muchos diálogos expositivos, diálogos donde además se nota, vamos a decir, la necesidad del autor, de los autores, de los productores, porque además todos más o menos tienen como la misma línea de, bueno, esto es una película en plan denuncia, hay algunos statements que han también dividido un poco la opinión pública, porque se nota que hay como cierta... Bueno, hay como todo un, vamos a decir, un coqueteo con la religión y hay unas cosas ahí que a mí particularmente me sacaron de la película. Por ejemplo, tienes a una Mía Sorbino completamente subutilizada, casi que un adorno como personaje secundario de esposa de Tim Ballard. Y esa es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me sacó mucho de la película, pero después escuchando una entrevista que le hizo Jordan Peterson a Tim Ballard y a Jim Caviezel, pues Tim Ballard dijo, en la película tiene que estar mi esposa, y mi esposa, cuando yo descubrí este asunto de la trata de niños, ella me dijo, tú vas a resolver esto y aquí no vuelvas a la casa hasta que tú no salves a esos niños. O sea, es real, pero pasa tal cual como venías comentando, Johnny, que el hecho de que algo sea real y tú lo quieras demostrar de manera fidedigna, eso no quiere decir que sea lo mejor en términos de ficción, ¿no? De hecho, la segunda parte, que es la parte más ficción, es la que me parece más interesante. Es un poquito, inclusive tiene como que esos guiños, Apocalypse Now, te metes en el medio de la selva, está como este tipo que es una especie de cacique que hace lo que le da la gana. La peli también evade un poquito, que eso sí me pareció interesante, todos estos tropos de Hollywood de tú piensas que Jim Caviezel va a entrar como un pistolero y el helicóptero, y no, realmente no hay ni un disparo en toda la película, si acaso hay 2 o 3 peleas, y eso es algo que celebro de las cosas, vamos a decir, chéveres que tiene. Hay momentos donde la cinematografía no funciona, se ve que es barata, hay otros momentos donde sí hay como una búsqueda, pero yo creo que realmente toda la bulla alrededor de la película no es por la película en sí, sino toda la conversación que se está desprendiendo de ella, y la conversación se desprende porque al terminar la proyección, normalmente este tipo de películas, pues la gente va, listo, se terminó la proyección, chao. Pero te ponen aquí una cuenta regresiva y en lo que termina esa cuenta regresiva, mientras van pasando los créditos, aparece Jim Caviezel, bueno, a punto de llanto, diciendo que esta película fue muy dura, que la han engavetado, que nadie la quería distribuir, que lo que ellos quieren es que por favor la gente vaya a verla. Te ponen un código QR para que tú compres entradas a personas que no pueden asistir a la función, o que por lo menos hagas ruido en redes sociales, y por supuesto, todo esto termina generando esa bulla de hay que ver la película. Yo no la vi el día del estreno, que fue el 4 de julio, sino una semana y media después, un lunes, a función de 10:40 de la noche. Una película de 2 horas.
y a las 10:40 de la noche, un lunes, que aquí en Estados Unidos no es lunes popular, por cierto, la sala estaba a reventar. Intenté verla el sábado, intenté verla el domingo, la sala a reventar. Entonces, definitivamente, el mensaje está llegando y la conversación se está dando. Vamos a imaginarlo o vamos a ponernos en los zapatos de los productores. El mensaje que quieren demostrar está llegando y poniéndome los zapatos del dinero, pues definitivamente esta es la mejor inversión del mundo. Metiste 14 millones y estás ganando 100 y pico. Eso es un punto que me gustaría que lo tocáramos más adelante, Luis. Eh, Como el tema de en un momento donde hay una película muy seria llamada Barbie, ¿ok? Muy seria. Ya sé lo que piensas, Luis, pero vamos a hablarlo con más calma luego. Eh, Aquí hay un punto que acabas de tocar antes de darle la palabra a Sara, porque fíjate que hiciste una referencia a Apocalypse Now. Inmediatamente yo me fui al Señor de las Moscas. Ujú. E inmediatamente podemos recordar todo aquello que implica, ¿cómo era el nombre de la novela de Conrad? El corazón de las tinieblas. Viaje al corazón de las tinieblas. Ujú. Entonces, de una u otra manera, parte de lo que angustia no solamente es esta cuestión tan terrible como puede ser la trata, sino aquello que nos mueve a nivel colectivo, que nos mueve a nivel de lo inconsciente, como tiene que ver esos descensos al Hades y que tocan toda esa parte. ah, Es que yo creo que el Hades es demasiado decente para esto. Eh, Ese descenso al Tártaro, en todo caso, para encontrarnos con esta cosa monstruosa que de una u otra manera, y voy a decir algo que espero me lo tomen con pinzas, habita en lo más profundo de nuestras pesadillas particulares. Y justamente por eso, ahí es donde quiero pasarte la palabra a ti, Sara, un poco que nos cuentes en tu experiencia, qué es lo que te ha tocado vivir, qué es lo que vives, qué tiene que ver con esa alerta que te acaba de llegar en este momento. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, ¿cómo te explico? La película, si bien está basada en una situación violenta donde raptan a estos dos niños, donde los separan de sus familias a la fuerza, violentamente. em, Gracias, o sea, es una situación que lamentablemente es real, como lo dije antes. Es la pesadilla de todas las madres y todos los padres cuando vamos a un mall y los niños van al baño, por ejemplo, y estamos pendientes y estamos parados en la puerta porque no sabemos qué está pasando adentro, porque estamos llamando a los niños con el walkie-talkie cuando están en el mall, donde están, porque sabemos que este tipo de cosas lamentablemente pasan. Mi experiencia, lamentablemente, y son cosas que son realmente muy difíciles de controlar. Por otro lado, mi experiencia, como lo dije al principio, yo trabajo con las familias y es muy duro cuando tú ves que la víctima del abuso sexual, tiene al predador en su propia casa. Entonces, eso es una gran diferencia, pues que yo planteo cuando vi la película. Yo no tengo esa experiencia, gracias a Dios, pero estoy expuesta a estos niños que confían en la persona que está a su lado, que la persona los ha envuelto, se los ganan y al final, a largo plazo y a veces a corto plazo, pues abusan de ellos sexualmente. También en mi trabajo he tenido mucho contacto con lo que nosotros llamamos el tráfico humano, que son básicamente adolescentes, y esa es otra diferencia que yo veo con la película. Las víctimas generalmente con las que yo trabajo son más teenagers, más adolescentes, mayorcitos de edad. No se ve tanto con niños tan pequeños.
lo cual no digo que no suceda, pero no es lo que yo estoy expuesta. Y como te comentaba, perdón, ya va. Ya va que me están llamando de trabajo. Cuando tenemos a las víctimas de tráfico humano, generalmente son niñas, también tenemos muchos varones, adolescentes, y son víctimas que cuando te pones a hablar con ellos te das cuenta que son víctimas de su propia familia y buscan afuera de la familia, buscan una pertenencia, buscan a alguien que los ayude, que les dé un sentido de pertenencia. Y entonces vemos que empieza pues el tráfico humano, empiezan las actividades sexuales con otra gente, etcétera, etcétera. Es un ámbito bien difícil y también muy diferente a lo que la película presenta, porque en la película las víctimas de abuso infantil, las víctimas de la trata, ellas gritan por ayuda, ellos piden ayuda, mientras que nuestros adolescentes aquí en el sur de la Florida, que están involucrados con tráfico humano, no quieren esa ayuda. Y les damos esa ayuda y se les da consejería y se les proporciona inclusive lo que llamamos casas de seguridad, que son los safe house, donde ellas se pueden quedar, donde van a recibir ayuda profesional, donde van a estar a salvo, protegidos, y se van y vuelven con el abusador. Entonces, hay una cantidad de diferencias en este tema, que es un tema que podríamos hablar durante, 1000 horas. Pero volviendo a la película, yo siento que en la película se plantea, este señor Tim, se plantea como un héroe. Él se propone la meta de rescatar a estos niños y él, en un momento de su vida, él plantea que él quiere dejar este tipo de trabajo, que él quiere buscar otra área de trabajo, y su esposa es la que lo obliga y le dice: tú no quieres que un día tus hijos sean víctimas de trata humana y tú tienes el deber de hacerlo. Yo siento que ahí hay como tú dices, la esposa, yo creo que la esposa jugó un papel bien, bien importante en todas las decisiones que este señor toma, al igual que la parte religiosa. El hecho de que él se llama Tim, el hecho de que la medallita, según él dice, es verdad, la medallita tenía el nombre del santo, de San Timoteo, Sara. Timoteo, y él se llama Tim, y es el que va a rescatar a los niños, y él la conexión inmediata con las víctimas. Entonces, por eso te digo que te engancha emocionalmente, te lleva esas emociones que tenemos todos, emociones de miedo, emociones de querer ayudar, emociones de proteger a mis hijos, y yo siento que en ese sentido la película pues lo plantea muy, muy claro, y para mí, que es lo que yo veo día a día con las personas que trabajo, que son víctimas sobre todo de abuso infantil, de abuso sexual, es la necesidad de proteger al otro. Y creo que él lo plantea muy clarito en la película. Vale la pena destacar a nivel de lo que lo que podamos ver como mensaje. Timoteo, el santo, tenía un poco un valor hermético, ¿no? En tanto Hermes, en tanto portador de mensajes. Es el santo que porta los mensajes y aporta a la transmisión de estos. Dígalo ahí, el especialista en arquetipo. Y además, fíjate cómo él, bueno, tiene esa cosa hermética de hacerte pasar por alguien que no eres para poder infiltrarte. Y además, bueno, todo lo que está ocurriendo es como una serie de sincronicidades dentro de la historia que hacen que él se involucre todavía más y decida rescatar primero al chico y después a la chica, porque algo que es importante rescatar volviendo a la peli es que él decide
trabajar por su cuenta porque lo que él siente frente al sistema es una gran impotencia, porque básicamente tema le falla. el sistema le falla. O sea, Tim se encarga de atrapar a alguien que vende pornografía infantil. En el mejor de los casos, logra detener algún tipo de intercambio que ocurre en Estados Unidos, pero hasta ahí. O sea, no termina, porque está fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, de desmantelar tal vez una red de tráfico. Claro, y fíjate que las cosas están cambiando para bien. Hace unos años, por ejemplo, la ley en Estados Unidos estaba limitada porque si el predador cometía el crimen fuera del territorio de Estados Unidos no tenía jurisdicción y la ley cambia. Ahora, si un estadounidense, si un ciudadano americano comete un error, un crimen relacionado con abuso sexual fuera del territorio, lo extraditan, lo hacen pasar por la ley. Entonces, son cosas que están mejorando, son cosas que están, como te digo, yo siento que esta película nos da el mensaje que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, Dios no quiera, pero todos somos vulnerables a esto. Porque esto pasa en cualquier clase social, esto pasa en cualquier nivel de educación y esto pasa en cualquier ambiente y es alarmante. Tú mencionaste, Sara, el punto de lo que ocurre cerca de nosotros, lo que ocurre al lado de nosotros. ¿Ok? Y hay algo de lo que vamos a hablar ahora que yo sé que va a moverle el piso a muchas personas, pero para eso yo quisiera que Luis nos ayudara un poco. Porque tú, Sara, nos mencionaste el valor de la esposa y Luis antes había hablado de la importancia de Mira Sorbino y todo lo que rodeaba esto. Luis hace una referencia a este descenso al corazón de las tinieblas y yo rescato de allí que todas esas historias que de una u otra manera nos tocan tan de cerca, más allá de las teorías conspirativas, y estamos en un mundo donde todo puede ser o todo no puede ser, hay algo aquí que nos mueve. Luis hace la referencia a algo que desciende, algo que toca aspectos oscuros, algo que toca aspectos de la sombra colectiva, la sombra particular. Tú sacas, Sarita, el tema de Timoteo. Vemos que Timoteo tiene ese valor de Hermes. Y Luis, te pregunto, aquí entonces podemos ver en la esposa que está el opuesto, la contraparte que pudiéramos encontrarle en Iris, porque ambos son portadores de mensajes. Iris es una impulsora de los mensajes de los dioses y de una u otra manera me llama la atención que en cuanto a lo que nos puede tocar a nosotros, tú desde la psicología profunda, ¿cómo pudieras ver esta película antes de que podamos escuchar elementos de lo que Sara le toca vivir a diario? Okay. Primero, voy a partir de acá a lo que dijo Sandra Krieger de Fundana, que dice, me gustó el respeto con que se mostró sin mostrar una terrible realidad. Y voy a partir de acá. En ningún momento la película muestra escenas explícitas. De hecho, son de las cosas que yo valoro de la película, porque en el momento en el cual tú comienzas, se te va el tacto como director, ya no caes en el campo de la denuncia, sino más bien caes en el campo de jugar con el morbo de la situación. Y precisamente uno de los enfoques que me ha parecido más interesantes de toda esta lectura es una que, de toda esta película, es una que hace Peterson, que dice cómo hay esta fantasía oscura dentro de la psique de algunas personas de determinado tipo de experiencia sexual. Y gracias al uso de la pornografía, esta fantasía comienza poco a poco a
transformarse en algo literal, ¿no? Ahí es donde entra como el componente psicopático, porque bueno, no es lo mismo tener una fantasía y la capacidad de simbolizar y hacer un trabajo con ella en un espacio terapéutico a literalizarlo. Entonces, Peterson comienza a hablar cómo, gracias a el boom de la pornografía infantil, esto termina siendo que lo que comienza como una especie de fantasía se transforme en la literalización de esa fantasía y vaya alimentándose un ciclo. Entonces, bueno, él comienza a hablar de cómo en algún momento, citando las Sagradas Escrituras, dice que, bueno, el problema es cuando tú invitas al diablo a la mesa, e invitar al diablo a la mesa es precisamente caer en esa tentación. Y esto hace que el ciclo se vaya perpetuando eternamente. Lo que Tim, de alguna manera, intenta hacer con esta película y lo que también Jim hace con la construcción del personaje es enseñarte, o sea, hacer un poco el papel de Hermes que te baja al inframundo. Recuerden que Hermes es un psicopompo, así como por ejemplo Anubis en la mitología egipcia, te muestra de frente esta realidad horrible sin necesidad de caer en las imágenes explícitas ni todo lo demás, y después te recoge para subir ese contenido a la conciencia y que te des cuenta, mira, esto está pasando, quieras verlo o no. Los números además son una cosa alarmante. Ahí sí yo quería preguntarle a Sara hasta qué punto, bueno, por el conocimiento que ella maneja, son números reales, porque bueno, esta gente está hablando de millones de personas que están atrapadas en este sistema de esclavitud, más que cuando la esclavitud era legal. Así es como termina la película y tú terminas golpeado. Y Tim, con esto quiero pasarle la palabra a Sara, porque creo que son de estas cosas horribles que no están en la película, pero que sí son reales. Tim comenta que él él fue a hacer una operación encubierto en Haití y consiguió un niñito de 1 año y medio que lo que hizo fue hacerle así para que lo abrazara. Él lo agarró, siguió avanzando, consiguió una niñita tal vez como de 3 años, le dio un chocolate. La niñita automáticamente lo que hace es partir el chocolate, se la da al niñito que tenía cargado y te dice, ok, esta es la hermana. Terminan desmantelando todo y estos son los 2 niños que él termina adoptando, porque en la película él tiene 6 y ahorita tiene 9, de los cuales estos son rescatados. Y lo que dice Tim es que él ha podido ser mucho más explícito, hablar de cosas mucho más fuertes de la película, pero prefirió no hacerlo, precisamente por esa delgada línea entre quiero hablar de una realidad que está pasando versus voy a explotar el morbo de la situación, que ahí es cuando el mensaje, por supuesto, se tergiversa. Y ahí es donde creo yo que está el peligro, que la película sale bien parada. Sí, hay una puntualización, una puntualización de Sandra Krieger y una intervención de nuestra querida Alicia. Sandra vuelve a señalar que haber caído en escenas más explícitas no solo hubiera sido morboso, sino abuso sexual. 300% de acuerdo contigo, Sandra. De hecho, yo digo que es una película elegante. Sí. Y se agradece la manera como lo presentan, porque si no hubiera sido intolerable. Alicia dice, Sarita, a mí me gustaría saber cómo tú tratas a las familias que tienen el abusador dentro y no lo quieren ver, ni defender al niño abusado. Y yo quiero agregar algo, Sara, porque nosotros los que trabajamos y que nos toca, que imagino, Alicia, a ti también te habrá tocado múltiples veces en nuestra consulta esta situación, hay algo que a mí me perturba y es la incapacidad no del niño, sino la confesión del adulto de que aún en su edad, estoy hablando de gente mayor de 20 años, es incapaz de enfrentar al abusador. Entonces, bueno, te cedo la palabra, por favor. Bueno, en relación a la pregunta de Alicia, y como tú dices, Johnny, el gran obstáculo en esta área de investigaciones es la dificultad que tiene la víctima en votar y en hablar de todo lo que ha pasado, de todo el abuso. Se dice que es un 5% nada más de los niños logran hablar, ya sean en edades, cuando están menores de edad o inclusive como adultos. Es el 5% logra hablar
del abuso y del abusador. Nosotros tenemos todo un equipo de personas profesionales que tienen entrenamiento específico, lo que llamamos entrevistas forenses, que interrogan al niño con preguntas abiertas, con una cantidad de estrategias para ver cómo el niño, pues, si saca, si logra abrirse. Después, el otro obstáculo es, como tú dices, la madre o el padre, si le cree o no le cree al niño. Ese es el otro obstáculo. Hay madres que totalmente lo niegan. Hay padres que se niegan a aceptar que el niño ha sido abusado por su pareja o por la persona que ellos confían. Y a veces tenemos suerte y logramos tener suficiente evidencia y legalmente podemos intervenir, ya sea la policía arrestando a la persona o el Departamento de Niños y Familia. Tenemos la habilidad de ir a la corte y pedir una orden de no contacto entre el niño y el sospechoso. Y para nosotros no necesitamos una evidencia tan fuerte como la que necesita la policía para poder arrestar. Y le damos apoyo al niño a través de consejerías, a través de terapias, tanto al niño como a la familia, a la madre, al padre y a los otros hermanos. Es un trabajo muy largo, es un trabajo que a veces se desmorona porque el padre deja que el abusador vuelva a la casa y vuelva a tener contacto con el niño. Entonces ahí ya tenemos otra dinámica familiar y tenemos otra manera de intervenir. Y a veces tenemos que sacar al niño de la casa, tenemos que sacar al niño del hogar y buscar familiares, amigos cercanos o a veces instituciones donde hay que, pues, proteger al niño, que no es lo ideal. Pero es un trabajo, los casos de abuso infantil, de abuso sexual son los peores, son los más fuertes porque son muy difíciles y a no ser que sea algo muy evidente, que generalmente no lo son, es muy difícil probar que la persona está abusando del niño. Pero lo logramos. Lo que pasa que aquí hay algo que creo, Sarita, que es importantísimo destacar y tiene que ver un poco con la intervención de Adriana Luque. Este tema no se habla porque la víctima bloquea la situación y hasta se siente culpable por lo sucedido. Cuando es una situación de secuestro y de un personaje desconocido que arranca al niño de su hogar, que cuando la situación ocurre con alguien, entre comillas, querido, ¿ok? Que seduce al niño, a la niña, y aquí el tema de la culpa entra, por lo menos mi experiencia, me gustaría conocer la tuya, es posible escuchar a la experiencia de Alicia o de Guadalupe Pérez, que también está presente, que tiene que ver además con algo que, bueno, puede sorprender a muchos, pero cuando uno está con pacientes adultos, estos nos lo dicen, entre más chiquitos, el hecho de estar siendo seducidos, que en ese momento no lo vean así, por alguien querido, más el placer que eso significaba. Y la culpa entra después, cuando descubren que eso estaba mal. Y el que introduce la culpa es el abusador, cuando le dice, esto que estamos haciendo no está bien y por eso no lo puedes decir, pero si el abusador no lo dice, el niño no lo... Que ahí tienes el elemento del secreto. Exacto. Entonces es muy importante porque el niño, y ese es el problema con el abusador, que el abusador gana la confianza del niño, el abusador se logra meter en el corazón del niño y el niño confía en el abusador. Entonces, ¿cómo voy a traicionar al abusador? Sí. Entonces es una situación, y estamos hablando de menores de edad, donde es muy difícil esa dinámica.
También el abusador generalmente sabe cuál es a quién atacar, sabe muy bien cómo escoger a la víctima. En mi trabajo es mucho más frecuente ver que el abuso sexual se comete por el esposo de la mamá, el padrastro, y no por el padre biológico. ¿Me explico? Entonces, yo diría que es un 90% de diferencia. Los hay padres biológicos que también abusan a sus hijos y es impresionante escuchar las razones que ellos verbalizan durante las entrevistas. No solamente los que están, los padrastros o madrastras que están en la casa o step parents, nosotros también tenemos el problema del internet en la casa. Tenemos predadores en las redes sociales y están en busca de estos niños y los tenemos adentro de la casa y no nos damos cuenta. Y están pescando a estas víctimas a través de las redes sociales y estos niños caen y se encuentran con ellos en lugares y en el McDonald's y en el Dunkin' Donuts y los padres no lo saben y se encuentran con estas personas después de salir del colegio. Y y esto quisiera destacarlo antes de tocar dos intervenciones que hay, además para pasar la palabra a Luis. Dos películas, Luis. Bueno, una obligatoria, por favor, los que quieran saber de este tema, es Festen. Por favor, esa es una película extraordinaria. A veces se encuentra en el teatro o en los cines. Búsquenla, Festen, como suena. De Vinterberg. Es exactamente. Y la otra es una con Clive Owen, de cómo se dan los abusos en los centros comerciales. No recuerdo el nombre ahorita, lo voy a buscar, pero vale la pena verla. Sara y Luis, ¿qué espacios conoces tú dentro de la parte de comunicación para lo que Sara marcaba de cómo el medio digital, los medios de comunicación favorecen todo esto? Y Celatello hace una observación importante. Lo que más me preocupa es cómo aumenta la estadística de este crimen y, por otra parte, Evelyn Cohen nos dice, hay estadísticas de embarazos en niñas abusadas, cómo lo manejan. Algo que es importante destacar, muchas veces se pone el término abusador señalando solamente que son el abuelo, el padre o un tío, pero es importante también notar que abusadora, hay muchos casos de abuso que hechos por la madre, alguna hermana, la tía, la abuela. O sea, es algo que tiene que ver con rasgos particulares de la personalidad del abusador y esto no conoce género. Y esto quiero marcarlo, porque a veces por creer que va a ser alguien del sexo masculino estamos perdiendo la verdadera identidad, detectar quién es ese factor perturbador en la familia. Vamos con el tema de la estadística, Luis o Sarita. ¿Qué saben de este tema, de la frecuencia de las estadísticas y cómo va creciendo? Bueno, yo te puedo hablar de la estadística aquí en la Florida. A nivel de embarazos no manejo los números, pero sí te puedo decir en los casos que entran a mi oficina, lamentablemente cuando están embarazadas, ya es porque ellas protegen mucho al abusador. Protegen mucho al abusador y terminan ya cuando están en la mayoría de edad, a los 18 años, se van con ellos. Se van y viven como pareja, disfuncionales, vuelven al departamento con problemas de violencia doméstica, con otro tipo de problemas, porque hay una relación muy disfuncional. Cuando leí la pregunta, me vino a la mente un caso donde yo trabajé era una chica de Guatemala, 14 años de edad, embarazada, vino por Tampa, era víctima de tráfico humano, fue vendida, la rescatamos, la ubicamos con una familia guatemalteca,
le dimos todos los recursos. Al mes que el bebé, cuando el bebé cumple un mes, ella se va y se fuga con el papá, con el abusador. Entonces, cómo se trata es muy diferente, es muy particular, va caso por caso. No hay una receta donde hay un protocolo que se hace en estos casos. La ley ahorita está cambiando en relación a lo que son los abortos. La ley supuestamente permite abortos inclusive menores de edad cuando son productos de violaciones y con violencia, pero ahora no sé, eso todo está en transición, pero en general no te puedo decir como un protocolo, es caso por caso que se va viendo. Ok. Hay una pregunta que dice, ¿qué se considera abuso? ¿Qué ¿La se puedo considera? contestar? Sí, por favor. Oh, ok. Básicamente, abuso es cuando pasas el límite de que al niño lo hace sentir incómodo, donde el niño se siente que está haciendo, que lo estás irrespetando. En relación al abuso sexual. Abuso sexual es cuando tocas al niño en sus partes privadas y no importa que el niño te deje o que no te diga para o no pares, simplemente el hecho de tocar a un niño en sus partes privadas se considera en el sur de la Florida abuso sexual. Y por supuesto, o sea, cualquier violación o cualquier penetración, etc. Pero el hecho de tocar las partes privadas ya se considera abuso y puedes inclusive ser arrestado. No sé si contesté suficiente información. Sí, y aquí quiero rescatar, Sara, el tema de abuso. No solamente es en el momento que ocurre cuando el niño se siente abusado. Abuso psicológico es cuando luego, después de que pasa y que no entendía que eso era abuso, entiende el daño psicológico que esto le genera y particularmente con la presión que esto implica. Sandra Krieger también hace un señalamiento interesante. El pedófilo se busca espacios donde tiene poder y acceso natural a la víctima. No es que los profesores de natación, los guías religiosos sean pedófilos, es al revés. Entonces, importantísimo lo que señala. Luis, algo que quieras comentar al respecto. Uno, que cuando hablaste del tema de del abusador, pero que también eso puede venir del lado femenino, tenemos también películas al respecto. Por ejemplo, Las ventajas de ser invisible, donde, bueno, vemos todo el proceso que está llevando el protagonista, bueno, complicado, deprimido, en un proceso de medicación, precisamente porque, bueno, una tía abusó de él. Y eso que es no solamente el gran twist que tiene la película, que está basada en una novela, sino que, bueno, no es algo que normalmente veamos en el cine. Otra cosa que quiero rescatar, porque por ahí en el chat dijeron del tema de la trata de personas, y estas son palabras de Tim Ballard, no son palabras mías. Él contaba que hay niños que los secuestran desde un añito y pico, y constantemente lo están exponiendo a abusos hasta que más o menos ya llega a mediados de la adolescencia, estamos hablando de 15, 16 años, y él, por lo menos contaba su experiencia en Haití. Una vez que llegan a determinada edad y que ya básicamente no tienen ningún tipo de valor en términos comerciales de explotación, los matan y venden los órganos en el mercado negro. O sea, es una cosa de película de terror. O sea, y Tim Ballard dice que también hay, por ejemplo, granjas de personas, que eso también lo hemos visto en las noticias, cómo tienen secuestradas a muchachas y constantemente están abusando de ellas y paren niños y esos niños son abusados y en esa dinámica están, que es básicamente el trabajo que hace él. Y una de las cosas que me pareció muy interesante y al mismo tiempo aterradora, que son esos detallitos de la peli que te dejan pensando, es cómo despersonalizan al niño, porque una vez que lo secuestran, le cambian el nombre. Tanto así que el niñito que rescata a Tim Ballard al principio de la película, lo llama por su nombre y él dice, no, yo me llamo Cito Teddy, porque así era como el secuestrador le dijo, así es como te vas a llamar.
Y se podrán imaginar en una edad tan, pero tan pequeña, donde no hay un ego formado, de pronto te arrancan de los brazos de papá y mamá, te cambian el nombre, de alguna manera. La película lo que plantea es que los niños fueron a un casting y en el casting se los robaron. O sea, tampoco es que es una cosa bueno, venían caminando por la calle, no. O sea, había, vamos a decir, como todo un setting que además era manejado por una Miss, por cierto, que eso también es un tema que se ha tocado muchísimo, como esta red de prostitución, pues a veces pasan por las misas o figuras públicas que dan la cara y sirven ahí como para limpiar la imagen de esta cosa, y cómo a través de una situación aparentemente, ay, mi papá me llevó acá, terminan atrapados en una red de trata de personas espantoso. Yo creo que yo no tenía conocimiento que esto era así hasta que vi la película y después escuché las entrevistas de Tim Ballard. Ahora, fíjate que hay un elemento que es importante también rescatar y que no podemos dejar pasarlo de lado porque nos toca a todos. Se han hecho muchas denuncias, Luis, en relación con lo de Disney, en relación que es un tema de una teoría conspirativa. Trataron de involucrar a Oprah Winfrey, a Tom Hanks, al Papa Francisco. Es decir, a nivel, está ahora la huelga de Hollywood, ¿cómo en este momento puede estar imbricada esta película con lo social y lo político? Es algo que vamos sumando. Es algo con lo que vamos sumando, porque no es solamente esta película, cuántas cosas no han sucedido. Lo del tema de lo que Elon Musk acaba de declarar, lo del tema de George Soros por otro lado, es algo que produce Clinton no, ¿cómo se llama? El presidente, lapsus completo, interprétame, Sara. Biden. No, el anterior. Trump. Trump. Bueno, interprétenme como quieran creo que es importante ver esto en contexto, ¿no? El hecho, le criticaban esta película que todo lo que han recaudado y que no han apoyado ninguna causa, bueno, también hay que entender todo lo que hay que recuperar por haber hecho una película como esta, y eso la gente dice, ¿por qué no lo donan? Ya va, primero hay que rescatar una cantidad de deudas y ver cómo se distribuye todo esto, ¿no? Pero ¿qué pueden comentarnos ustedes con respecto a este fenómeno que yo no diría que es solamente Barbieheimer, sino Sound of Barbieheimer, podríamos incluirla en todo esto? Mira, con el tema de las ganancias, porque esto es algo directo, Tim Ballard y Jim Caviezel dijeron que están ya trabajando en una segunda parte, desde ya. El mismo director, el mismo guionista, precisamente para seguir hablando del tema bueno, de las misiones que ha hecho Ballard, etcétera. Así que yo creo que parte del dinero se va a ir en pagar las deudas, parte del dinero se va a ir en tal vez apoyar este trabajo que está haciendo Ballard, y bueno, parte del dinero, ya se dijo, va en plan de la producción de la segunda película, que por supuesto, después de todo el boom de esta primera película, ahora dudo que vayan a tener problemas de distribución, porque ya esto fue un batacazo. Ajá. Y de la parte política, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ¿Qué has leído al respecto? Ajá. De la parte política, lo que sucede, y es lo que, de nuevo, yo aquí que estoy en Estados Unidos lo tengo al ladito, es que mucha gente, todo el mundo la está politizando y la está utilizando para su bando. Entonces, si tú estás a favor de Son of Freedom, no hablas de ella, básicamente eres un tipo de ultraderecha, antidemócrata, conspiranoico, QAnon, etcétera. Bueno, porque también gran parte de las declaraciones que ha dado Tim Ballard y Jim Caviezel, pues, vamos a decir, se prestan para todas estas teorías de conspiración, del Pizzagate, del adenocromo, como dijeron por ahí, etcétera, porque, bueno, Tim Ballard dice, ¿quiénes tienen suficiente dinero para pagar millones por niños? Bueno, definitivamente la gente que tiene plata, y la gente que tiene plata, pues, evidentemente tiene poder, eso no es un secreto para nadie. A la isla de Epstein
presidentes, reyes, duques, etcétera. O sea, el documental está y están las fotos. O sea, esto no es teoría de conspiración. Ahora, de aquí a que Hillary Clinton tenga una pizzería y un sótano donde haya niños, bueno, ya hay como un trecho, ¿no? Pero definitivamente es algo que está pasando. Y por el otro lado, vamos a decir, el otro bando político que está siendo aludido desestima por completo la peli. Entonces, básicamente la han politizado de lado y lado. Fíjate que Donald Trump dijo que era una película que había que ver. Elon Musk dijo que una vez que la película salgan de las salas, él la va a poner en Twitter para que la gente la pueda ver. Entonces, el problema, y es lo que realmente a mí me duele de la película, independientemente de su factura, es que la están utilizando como una bandera política y en ese proceso se diluye por completo el mensaje. De hecho, la crítica que yo escribí para Diario de las Américas de la peli, ese es el enfoque que le estoy dando. O sea, una cosa es el arte, otra cosa es la conversación alrededor del arte, que es normal, y otra cosa es imponer un punto de vista sobre una conversación, sobre una obra que tiene claramente una intención, porque en esa capa es donde nosotros nos estamos moviendo y cuando ustedes googlean Sound of Freedom, lo que van a conseguir es eso. Pero también, Luis, no sé porque yo estuve leyendo un poco del personaje, él también tiene los valores religiosos Sí, bien acentuados. O sea, él llega un momento que él dice en una entrevista que él escucha el mensaje de Jesús. sí. Entonces, viene no solamente la parte política, social, sino también religiosa. Y como tú dices, aquí en este país la parte religiosa también es bien, es muy significativa y también están ahí, dale que dale, pero cuando tú lo oyes en ciertas entrevistas, yo me quedé así como que dije, wow, porque él siente que él es un enviado Sí. y su misión en la vida es rescatar a estos niños. Y es una misión por el poderoso. Bueno, ojo, es definitivamente, ya hablando desde lo psicológico, él está tomado por el complejo del Mesías. Y es que tienes que estar tomado a juro, para decir, tengo 6 niños, voy a renunciar a mi pensión, voy a todo lo demás, porque bueno, Dios dijo que tenía que hacer esto. Es la única manera, es la única manera. Jim Caviezel también. Fíjate que Jim Caviezel, cuando él También. hace la pasión de Cristo, dice, mira, yo tenía 33 años, mis iniciales son JC, Jesus Christ, o sea, por supuesto que sí. Y bueno, el Verastegui, me imagino que todos ustedes vieron la entrevista con Jorge Ramos, donde él a mitad de entrevista ora por Jorge Ramos. O sea, están hablando de la película y él para la entrevista para decir, yo sé que tú eres un buen hombre y yo le voy a pedir a Dios por ti, ta, 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 ta. Y evidentemente, más allá de la postura religiosa que tengas, tu credo, pues ese tipo de declaraciones, ¿qué es lo que hace? Más ruido para la película, porque es el tipo de contenido que se viraliza. Entonces, funciona. Fíjense que, bueno, ya tenemos que ir aproximándonos hacia el final y escuchar las reflexiones de ustedes, pero hay un mensaje que me están pidiendo en privado transmitir y una pregunta que hace David Bachenheimer. ¿Qué se debe hacer para protegernos de este flagelo como sociedad? Bueno, para eso estamos haciendo este cineforo. Pero ya de entrada, y cada quien, desde su manera, verá cómo puede hacer. La gente de Fundana hace todos los días para con esto, al igual que otras organizaciones. En privado me están escribiendo algo que también es abuso. eh, Consideraciones que se deben hacer, que deben tomar madres voluntarias que no son profesionales de la salud, que trabajan en X, no puedo nombrar, unidad de primeros auxilios de colegios y tienen que aplicar ungüentos a los niños por golpes y cortadas. Esto es importante porque, y aprovechando la pregunta de Luisa Elena, no todo abuso es sexual y hay muchas formas de hacer abuso. De hecho, como mencionaba antes Sandra, si aquí hubiesen escenas explícitas hubiera sido abuso también. Es el límite entre erotismo, pornografía. Erotismo es eros, es amor. Pornografía ya es lo explícito y perversión ya atraviesa las barreras de la pornografía. Y la perversión tiene muchas formas de expresión.
Entonces sí me gustaría, Sarita, si nos puedes comentar esto y tus consideraciones para ir cerrando, al igual que tú, Luis, por favor. Bueno, básicamente estar cerca de nuestros hijos, cerca de nuestros seres queridos, comunicación. Y creo que leí una pregunta y es que es así como que estoy nerviosa, no estoy acostumbrada a estas conversaciones de Zoom. Em, Estar pendiente de nuestros hijos, cambios en la conducta, cambios en el dormir, en el comer. Inclusive el niño va bien en el colegio y de repente, ¡pum!, un bajón, no quiere salir con los amigos, no, cualquier cambio drástico que vean en la conducta, en la rutina de nuestros niños, de nuestros seres queridos, indaguen, pregunten por qué algo está pasando. Muchos tienen que estar muy pendientes del internet, de las redes sociales, con quiénes están interactuando, que los padres tenemos que aprender a cómo monitorear el uso del internet y de las redes sociales. Hay muchísimos lugares en el web que no hay que pagar, están libres de acceso libre. Edúquense. Nos tenemos que educar nosotros, los adultos, para poder ayudar a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Y de verdad que ha sido un placer haber participado en este evento tan educativo. Gracias, Sarita. A ti, antes de pasar a Luis, quiero responderle a Carolina Madrid porque creo que es importante. Fundana es una organización que está en Venezuela, la sede está en Caracas. Trabajan con todo lo que es el tema protección a la infancia, trabajan con todo lo que tiene que ver con ayuda a la mujer, prevención a nivel de comunidades. Y si tú quieres, luego yo te puedo poner en contacto. También está el tema de la Villa de los Chiquiticos y en internet puedes encontrar cómo ponerte en contacto con la gente de Fundana, Carolina. Hacen una labor realmente importante y vale la pena eh, visitarlos y apoyarlos. Luis, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, por supuesto, apoyo absolutamente todo lo que ha dicho Sara, lo que ha dicho Johnny. Ya desde mi palestra como realizador, yo creo que cuando una película hace que estemos conversando de ella en múltiples espacios, cuando una película te obliga, así sea, a abrir Google y meterte en una página de Wikipedia para que tú te preguntes, esto es verdad, esto es mentira, ¿qué está pasando? Cuando una película logra salir de la sala de proyección y generar una conversación, para mí esa película gana, independientemente de su factura, independientemente bueno, ya desde un punto de vista crítico, lo que está bien, lo que está mal. Si la película genera una conversación, si la película mueve, para mí la película pues triunfó. Y definitivamente esta película logró ambas cosas. Me encantaría que esto no solamente se quedara en el boom de Sound of Freedom, de que si el QAnon, que si el otro es un católico rancio, que si el otro es Jesucristo. No, a mí me gustaría que esto se quede en todos nosotros, no solamente leer, comentar, sino generar una matriz de opinión real, porque esto es un problema real, ¿no? Entonces, no caer en la trampa de las teorías de conspiración, tampoco caer en la trampa del fanatismo, sino sencillamente hablar. Eso es todo, hablar. Fíjate que hace un par de años tuvimos una película ganadora del Oscar que fue Spotlight, que habló sobre estos casos de abuso en la iglesia. La duda maravillosa, tiempo atrás, ¿no? Con Philip Seymour Hoffman, y con todo y que tenías en la duda si Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, Amy Adams, en Spotlight tenías también puro cuarto bate. Ninguna de estas dos películas juntas hicieron tanto ruido como esta. Así que eso nos tiene que ser como un llamado de atención. Gracias, Johnny, por estos espacios maravillosos para poder conversar y bueno, a seguir replicando. No es Johnny, es todo el equipo de Cultura Bueno, claro, todo el equipo de Cultura Mundi, Gaby, Johnny, que todos, estamos gracias. aquí haciendo. Bueno, todo el mes de agosto va a estar dedicado a la reflexión. La próxima semana tenemos Barbie, donde va a estar desde Perú Oscar Sánchez Benavides, antropólogo,
va a estar un médico nutrólogo, Gustavo García, y médico esteticista, para que hablemos de esta película que se las trae, realmente se las trae. La semana siguiente vamos a estar con Oppenheimer, una película importante a nivel de discusión ética y moral. Y vamos a terminar el mes con qué es esto que está pasando con y sus repercusiones con la huelga en Hollywood. Y los invitamos también esta semana, a petición de ustedes absolutamente, vamos a retomar desde una mirada simbólica y como una introducción a la alquimia, pero la alquimia como ese proceso de transformación interna a el Bosco, Jerónimo Bosch, y todo lo que implicó la construcción del Jardín de las Delicias. Así que métanse en la página de Cultura Mundis y esta es la casa para todos. Gracias, mil Luis, Sarita. Gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias por esa labor tan bella. Vale, gracias a todos. Hasta luego.